Le hemos llamado vida de poder. Y déjame darte la lista. Estoy seguro de que estás familiarizado con todo esto. Quizá te lo pueda mostrar de una forma nueva, con un concepto nuevo. Esta es mi lista. Es una lista que podrás usar en tu capacitación para los demás. Aquí va. Las D mayúsculas. Pero esta es la lista. Las D mayúsculas. La número 1 es la decisión. Ya hemos hablado de ella en el discurso previo que te acabo de dar. Pero tomar decisiones es un día extraordinario cuando decido que no volverá a ser como el pasado. Decido salir de la oscuridad y entrar a la luz. Decido pasar de la inactividad a la actividad. Decido dar el giro. Decido darme la vuelta. Decido vivir una vida nueva. No podrás creer cuántas cosas se pueden abrir el día que te decidas. La vida de poder es tomar decisiones. La siguiente es deseo. ¿Quién conoce el misterio de dónde surge todo eso? ¿Quién sabe por qué hay personas que tienen más deseo? Para algunas personas toma tiempo cultivarlo. Eso es lo que yo creo. La posibilidad de tener un deseo elevado que pueda crear la vida más extraordinaria, te prometo que reside en todos nosotros. Reside en todos nosotros. A veces ha sido reprimido, brutalmente a veces. A veces ha sido sacrificado por las circunstancias. A veces por alguna influencia, a veces debido a una situación familiar sumamente amarga o difícil, ese deseo no tiene oportunidad. Nunca llega a ver la luz del día. Pero sin duda alguna reside. Tan emocionante porque encontramos a esas personas cuyo deseo nunca ha visto la luz del día. Personas que nunca han tenido algo que les emocione y les dé esperanza. Y nosotros encontramos a esas personas. A veces las encontramos, a veces nos encuentran, pero suceda como suceda. Es una oportunidad única para nosotros para despertar el deseo en alguien para que pueda florecer y crecer y servir de fuerza increíble. Y serán responsables porque ellos tomaron la decisión, pero podemos tomar parte del mérito porque los encontramos. Abrimos la puerta, abrimos la ventana, les dimos un folleto, los invitamos a una reunión, permitimos que las palabras de nuestro vocabulario iniciaran un proceso de forma que ya pueden tener el deseo que afectará sus vidas para siempre. La primera D es decisión, la segunda es deseo. Esa es la tercera, que hace todo posible y convierte la imaginación en realidad. Se llama disciplina. Algunas personas consideran disciplina como una mala palabra. No me hables de disciplina. Pero tienes que entender que la disciplina es una fuerza creativa sumamente increíble. La disciplina construye una carrera. La disciplina te da bienestar. La disciplina forma el matrimonio más increíble. La disciplina arma una amistad que nunca acabará. La disciplina desarrolla aptitudes que pueden ampliarse y tocar al mundo. La disciplina abre la música. No se puede tener música increíble sin disciplina. De hecho, les llamamos las disciplinas. A la arquitectura, a la música, a tocar un instrumento, a la escultura, a la pintura, a la escritura, a componer, les llamamos las disciplinas. Y las disciplinas nos indican que en efecto no se obtienen excepto con la disciplina. Pero también significa que la disciplina es la puerta abierta al proceso creativo de transformar nada en algo y de convertir la imaginación en realidad. Tienes que aprender a hacer esto, apreciar las disciplinas y recibir con gusto las disciplinas. Esta es una buena pregunta. ¿Qué otra disciplina podría iniciar que pueda abrir toda una nueva expresión en mi vida de convertir la imaginación en realidad? Tuve que aprender la disciplina de usar mi lenguaje para hacer una presentación. Me llevó un tiempo. Tropecé. Cometí errores. No lograba organizar mis pensamientos. Algo me pasaba por la cabeza, pero luego se esfumaba. Recuerdo cuánto batallé para aprender. Mi madre me enseñó a tocar el piano.
la mano izquierda aquí, me volví bueno. Luego dijo, la mano derecha aquí. No tuve problema con eso. Luego dijo, hoy usaremos las dos. Y yo pensé que eso no era posible. Una mano era fácil, la otra también, pero juntas, estoy viendo esta mano, estoy viendo esta otra, pero finalmente logré que trabajaran juntas. Aprendí esa disciplina extra y me dio buen resultado. Ahora vamos a leer la música y tocar con ambas manos. Y yo pensé que sería imposible. Pero en efecto, leía la música. Veía esta mano, luego esta, al fin hice que todo trabajara junto. Luego dijo, hoy verás al público, leerás la música y tocarás con ambas manos. Y pensé que eso sí sería imposible, que eran demasiadas cosas para hacer a la vez. Pero adivina qué descubrí. En poco tiempo, ya podía ver al público, leer la partitura y tocar con ambas manos. Fue entonces que esa disciplina se tornó en una alegría. Toco el piano un poco, básicamente para mí mismo, no para el público. De cualquier forma, es emocionante aprender nuevas disciplinas que crean dicha, que crean una pintura, que crean una orquesta. Mark tuvo que reunir sus disciplinas y las disciplinas que tuvo que reunir, varios elementos, los productos, el negocio y las personas y el sistema de apoyo, las concentraciones y las extravaganzas. Hubo que reunir todo eso incorporando las disciplinas de otros, al igual que las suyas, pero de forma disciplinada, para crear una empresa. No hay empresa sin disciplina. No existe una estructura magnífica sin disciplina. No existe música sin disciplina. Sin disciplina no hay bienestar. Sin disciplina no hay ventaja. No hay futuro. La disciplina lo es todo, tratándose de la imaginación y de tener algo real, creer en ello y convertirlo en realidad. Permíteme decirte el resto. Primavera, decisión. Segunda, deseo. Tercera, disciplina. Y esa es la cuarta, desarrollo. La clave para el desarrollo es ser todo lo que puedas ser. No sé qué talentos tienes, no sé qué aptitudes tienes, pero en lo que seguramente tengo razón es en que te has atrasado, en el esfuerzo acelerado para llegar a tu desarrollo total. Yo pienso que es así. Aunque para algunos de ustedes seguramente no es el caso. Pero incluso cuando analizo mi vida, veo que me siento tentado a dejar todo para mañana, igual que los demás. Ya debería haber escrito 30 libros, solo he escrito 4 o 5. Ya debería haber hecho muchas cosas que no he hecho, me distraje, todos tenemos los mismos retos. Pero ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué podría llegar a ser? Uno de mis mejores amigos murió a la edad de 53 años. Bebía demasiado. David bebía demasiado, pero hacía muchas cosas. Era constructor, era soñador e hizo muchas cosas. Pero la bebida lo mantuvo en una especie de neblina durante años. Hace 6 años estaba sentado en el club de yates y estaba ebrio. Y de pronto se le ocurrió preguntarse, ¿qué podría haber logrado todos esos años si no hubiera estado ebrio en esa especie de neblina? Me dijo que eso hizo la diferencia. Los últimos 6 años antes de su muerte fue libre y logró cosas increíbles en esos últimos 6 años. Ser todo lo que puedas ser y no permitir que los hábitos te debiliten. No permitir que nada te distraiga de desarrollar lo que tienes para lo que eres capaz de ser. ¿Qué tanto podría abarcar tu corazón si tuvieras la oportunidad, tuvieras las disciplinas y te pusieras a trabajar en serio? ¿Qué podrías llegar a ser? ¿Cuánto podrías ganar? ¿De cuánto bienestar podrías gozar? ¿Cuántos libros podrías escribir? ¿Cuántos poemas podrías escribir? Mi nieta Natalie tiene 11 años. Escribe unos poemas increíbles. Algún día los voy a publicar. Y su hermano Nathaniel es un artista clásico muy talentoso. Publicaré algunos de los poemas de ella con las ilustraciones de él. Tienen 11 y 12 años. Han llegado a ser tanto en tan pocos años. Y ahora me pregunto hasta dónde podrán llegar. Me pregunto cuánto podrán lograr. Esto es lo que te voy a pedir. Si sientes que estás un poco atorado, en donde sea que estés de tu avance, te pido que lo corrijas. Te pido que veas si puedes ir por una pista un poco más rápida hacia tus
posibilidades y tu desarrollo total. De eso se trata la vida, de llegar a ser todo lo que podemos ser. El número 1 es el desarrollo total de tu potencial. El número 2 es usar con sensatez todos sus recursos. De eso se trata la vida, del desarrollo total. Esta es la siguiente palabra, dirección. Frase clave, avanzamos en la dirección que tenemos al frente. Asegúrate de tener la visión despejada porque hacia allá te diriges. Tú diriges a lo que sea más dominante en tu visión, estés consciente o no. A veces necesitamos despejar la visión para que la dirección esté clara, se torne más poderosa y realmente nos lleve a donde queremos ir. Todos hemos oído esta frase, en 5 años llegarás a la meta. La pregunta es ¿a dónde? Y dirás, es que aún no lo tengo muy claro, te pido que me lo aclares. Porque si no lo tienes claro, es posible que llegues a un sitio inferior. No es que esté mal, pero será inferior al sitio al que podrías haber llegado si hubieras definido la dirección correcta. Esa es la siguiente palabra y tendré que apresurarme con el resto. La siguiente es definición. Hay una frase que utilizo desde hace mucho tiempo. El drama está en el detalle. Dale definición a las cosas, dales claridad. Eso es lo que importa. La siguiente palabra es dilema. Todos hemos enfrentado dilemas. Parte del dilema es aprender a separar lo que es valioso de lo que no. El porqué de la vida, y hay algunos porqués sin respuesta. Algunos misterios tienen que seguir siendo misterios. Son simplemente parte de la vida, pero son misterios. Parece que esa es la manera según toda nuestra capacidad y tenemos que esforzarnos mucho para entender los dilemas. Pero no te exijas demasiado ni seas demasiado severo contigo si no entiendes todo, porque nadie entiende todo. Deja que parte del dilema sea un dilema. Delucida lo más que puedas en cuanto a tu vida, tus hijos, tu futuro y tu negocio, pero deja que los misterios sean misterios. Deja algunos acertijos sin resolver y algunos por qué sin respuesta. Alguien pregunta por qué. Es uno más de esos porqués. La siguiente es falsa ilusión. Asegúrate de no engañarte. Hay una historia interesante que dice, no construyas tu casa sobre arena en el verano. Porque cuando el cielo está azul y las nubes están blancas, es fácil engañarse y decir, ¡ay, todo es tan bonito! Construiré mi casa sobre la arena. Pero eso sería un error. De vez en cuando, es necesario preguntarse si no está uno perdido en alguna falsa ilusión. Lo escribí, una afirmación sin disciplina es el principio de la falsa ilusión. Hay que afirmar nuestras disciplinas. Hay que afirmar la verdad y no engañarnos. La gran oración dice, aléjanos de la tentación para que su atractivo no nos engañe. Algo que nos dice, sabrá rico ahora. Pero algo nos dice, quizás sepa rico ahora, pero, como dijo el antiguo profeta, luego se torna amargo en la panza. La siguiente es destino. Tienes que tener definido el sitio al que quieres llegar. ¿A dónde dentro de 6 meses? ¿Qué logros dentro de 6 meses? Cambiar tu PIN por otro. ¿Hasta dónde en cuanto a la gente? ¿Hasta dónde en tu capacidad para influenciar? ¿Piensas llegar dentro de 1 año, dentro de 3 años? Si puedes, empieza a aclarar ese destino y clarifica tus sueños. Es bueno soñar con tener éxito. Es bueno soñar con tener bienestar y poder. Pero si logras ser más claro en relación al destino, te ayudará a definir la dirección que debes tomar para llegar ahí. Te diré la última, que es vitalmente importante, y con esto cerraré. Y se llama dignidad. Algo que Mark decidió al principio, decidió vivir su vida con dignidad. Quería poder decir, me enorgullece la forma como me inicié. Me enorgullece el camino como ha andado. Me enorgullece haber superado mis errores. Me enorgullece haber aprendido de los demás. Camino dignamente por la gente a la que he ayudado, por las vidas que he cambiado. Me enorgullezco de no haber dejado que mis errores me agobiaran. Me enorgullece caminar con dignidad, porque verdaderamente puedo decir que cada reunión la hice con sinceridad. Sinceramente, le he deseado lo mejor a todos. Sinceramente, he querido tener un plan de mercado refinado que recompensa a cada uno según su esfuerzo.
Sinceramente, quiero mejorar el bienestar de la gente y proporcionarle una mejor calidad de vida. Sinceramente lo deseo. Y deseo hacerlo dentro de las reglas. Deseo hacerlo dentro del marco que crea dignidad, respeto por mí mismo y respeto por la compañía. Y aprecio más a Mark Hughes después de esos 20 años, y lo conocí 2 o 3 antes de eso, y él camina con dignidad. Pero en tu vida personal, asegúrate absolutamente de que hagas lo que hagas, cuando se digan las últimas oraciones sobre tu vida, dirán, no solo lo hizo bien, no solo lo hizo con aptitud, no solo lo hizo por todo el mundo, sino que lo hizo con honor y lo hizo con dignidad. 5 fuentes de inspiración. Esta es la primera. Decidir. Basta con que tomes una decisión para que pueda ser el día que te lleva a iniciar un viaje completamente nuevo. Bien, algunas decisiones son secundarias y otras son pequeñas, y otras forman parte del día de trabajo. Pero en ocasiones, tomar una decisión puede resultar un día muy importante. Quizá una decisión que has estado posponiendo y ahora entiendes el castigo por posponer esa decisión. Tienes que hacer algo y al fin llegas a la conclusión, hoy es el día, hoy decido. Y ya sea que te decidas por un rumbo nuevo, o ya sea que decidas refinar tu filosofía, o ya sea que decidas actuar cuando antes no habías actuado, decides una serie de cosas que vas a hacer. Decides. Decidir puede resultar un día extraordinariamente importante, muy emocionante e inspirador. También decidir a veces echa a andar el proceso de levantarnos la autoestima. A veces al mirar hacia atrás, el día en que lo decidiste resultó tan emocionante como el día en que finalmente acabaste el proyecto. Porque cuando finalmente tomaste la decisión, te quitaste de encima la esclavitud, la dependencia. Finalmente lograste atravesar las barreras que te impedían tomar la decisión y finalmente tomaste una decisión. Y ahora parece que el cielo está azul y el aire está limpio. Tu mente está lista. La adrenalina comienza a fluir. Te empiezan a pasar cosas a partir de ese momento de decisión. Y puede resultar ser una fuente increíble de inspiración. Pero si no le das seguimiento, no durará mucho tiempo. Si decides y luego pospones, si decides, pero no lo haces en una semana, un mes o un año, pronto se disipará toda esa energía y esa fuente de inspiración. Entonces decidir sirve de inspiración, pero no por mucho tiempo. Pero una vez que te decides puede resultar un día muy poderoso, pero desde luego hay que darle seguimiento. Pero si hay cosas que has estado posponiendo, decisiones que no has acabado de tomar, yo te pediría que sacaras tu diario y lo revisaras buscando qué he estado posponiendo. No le hará bien a mi salud, no le hará bien a mi futuro, no va a aumentar mis finanzas. Quizá hay que resolver un problema, tengo que decidir cuándo lo haré y qué haré. Necesito hacerlo ya. Te prometo que si revisas la lista y empiezas a tomar esas decisiones, tu inspiración comenzará a fluir. Y esos podrían resultar unos días vitalmente importantes y emocionantes. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. La indecisión significa que la puerta sigue cerrada. La indecisión significa que haces esperar a la oportunidad. La indecisión significa que la posibilidad se pospone o quizá nunca se dé. Y tú lo sabes, esos son los castigos de la indecisión. A veces no podemos tomar una decisión instantánea, no podemos decidir inmediatamente sobre algo tan importante, pero después de un tiempo, tenemos que entender el castigo por posponer la toma de decisiones. Bien, esta es una fuente de inspiración, decidir. Esta es la siguiente, planear. Ya que tomaste una decisión y empiezas a hacer planes, es increíble lo que puede suceder como fuente de inspiración. Cuando al fin lo que tienes en la mente, en la imaginación, finalmente empieza a tomar forma en papel.
La primera vez que oí hablar de la venta directa tenía 25 años. Escuché algunos testimonios, escuché que algunos habían enriquecido y que le había cambiado la vida a las personas, y escuché que se podía empezar con nada y convertirse en alguien. Pero déjame decirte lo que fue emocionante. Cuando finalmente tomé la decisión, sí, voy a formar parte de la industria, sí, le haré parte de mi futuro en venta directa. Lo verdaderamente emocionante fue cuando me senté a hacer planes. Empecé a plasmar en papel la imaginación y la creencia. Empecé a anotarlo. Empecé, como hacemos con frecuencia, a dibujar esos círculos. Ya sabes, si tuviera 5 y si tuviera 10. Y cuando tuve una idea de lo que me podría aportar, entonces me pregunté cómo llegar a los primeros 5, cómo llegar a los primeros 10, cómo hacerlo. Empezar a hacer esos planes. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Fueron muy emocionantes. Tenía un concepto de lo que quería, tenía un sueño de lo que me podía pasar. Si le sucedía a otros, quizá a mí también. Pero cuando empecé a plasmarlo en el papel y empecé a hacer los planes, esa fue una fuente increíble de inspiración para mí. Porque los planes empiezan a hacerlo parecer real. Que lo que había pensado, lo que había soñado, ya estaba poniendo manos a la obra y haciendo un plan. Sin embargo, puedes hacer todos los planes del mundo y es una fuente de inspiración solo por determinado tiempo. Puedes hacer un plan y luego hacer otro plan. Hoy puedes hacer unos planes y mañana puedes hacer más planes y pasado mañana puedes hacer más planes. Y es una fuente de inspiración emocionante, pero solo por un tiempo. Estamos de acuerdo en que hacer planes, esa inspiración no dura ni una semana. Bien, esa inspiración ahora debe impulsarte a hacer la número 3. La primera fuente de inspiración es decidir, la segunda es planear, y ahora viene una gran fuente de inspiración: empezar, echarlo a andar. Literalmente convertir el pensamiento y las notas en el papel, los planes, literalmente ponerlo en acción. Echarlo a andar. Empezar puede resultar una fuente increíble de inspiración. Adivina qué puedes decir cuando empiezas un cambio en tu dieta. Voy por un nuevo camino. Me he organizado un nuevo comienzo. Estoy en camino para gozar de un bienestar increíble. Nunca volveré a ser el mismo. Estoy dejando atrás esa vieja parte indisciplinada de mí. Voy a dejarla atrás. Soy una persona nueva. Me tomaré el primer batido. Tomaré las primeras tabletas. Por primera vez caminé alrededor de la manzana como tanto lo había pensado, pero nunca lo había hecho. Finalmente, hoy lo hice. Ya empecé, ya comencé. Esa es una fuente increíble de inspiración. Eso es empezar, iniciar. No podrás creer lo que le puede suceder a tu autoestima. Muchos de ustedes ya lo han experimentado. Solo te pido que inicies algo nuevo en todas las áreas de tu vida. Quizás siempre has pensado en la beneficencia, pero no has empezado, no has hecho los planes o no has tomado la decisión. Te pido que empieces a tomar esas cosas que tienes en la cabeza, esa imaginación tan poderosa, que también es una gran fuente de inspiración. Pero luego te pido que decidas, que uses esa inspiración. Luego te pido que hagas planes, que los empieces usando esa inspiración. Luego, si das el primer paso, puede resultar ser el primer paso de un viaje increíble. Cuando Mark hizo su primera reunión, cuando Mark reclutó a su primer distribuidor, cuando Mark logró que su primera clienta, su abuela, usara el producto, cuando Mark obtuvo los primeros sí de las personas y empezó el proceso, tan simple como era, fue un inicio. Entonces empezar puede resultar una increíble fuente de inspiración. Empezar puede ser muchas cosas. Empezar un compromiso a aprender. Dices, voy a tener una excelente biblioteca y hoy compré el primer libro de mi nueva biblioteca. Me voy a rodear de información y de inspiración. De las cintas de audio, de los videos y de los libros. Voy a tener una excelente biblioteca.
Lo he pensado, ¿no sería maravilloso? Y ya empecé a hacer los planes. Separé un espacio en la habitación para ampliar mi biblioteca. Pero esto es lo emocionante. Hoy compré mi primer libro. Ya empecé. Esto es solo el primero de muchos libros. Este es el principio de todo un flujo de información para mí. Esta es la primera vez. Quieres aprender algo nuevo y te inscribes en una clase. Digamos que quieres aprender contabilidad y te inscribes en la clase y tomas la primera clase. Empiezas, ya lo habías pensado, ya lo habías planeado, ya le separaste un tiempo, pero no hay nada como estar sentado en la clase con un bolígrafo en la mano y un cuaderno listo para tomar apuntes. Aquí estoy iniciando un nuevo viaje de aprendizaje. Recuérdalo. Empezar es una fuente fantástica de inspiración. Planear es una fuente increíble de inspiración. Decidir es una fuente increíble de inspiración. Bien, pero empezar solo dura un tiempo determinado. Si empiezas la primera semana, pero luego no continúas. Sí, decidir, planear y empezar te darán inspiración. Pero todo eso empezará a borrarse si no haces la número 4. Una de las más grandes fuentes de inspiración es avanzar. Una vez que ya has empezado, hay que continuar, avanzar. Vas a clase la segunda semana, vas a clase la tercera semana. Pero no se trata solo de avanzar en cuanto al tiempo, se trata de avanzar en cuanto a lo que aprendes, avanzar en cuanto a ir obteniendo la información que no habías descubierto antes, y ahora eso te emocionará. Avanzar. Una de las mayores fuentes de inspiración es avanzar. Cuando empiezas a correr alrededor de la manzana, a veces es difícil al principio. Y luego te das 2 vueltas, y luego te das 4 o 5 vueltas. Pero después te das cuenta de que estás respirando mejor. Notas que no te quedas sin aliento al subir las escaleras. Y de pronto te das cuenta de que en un periodo corto de tiempo has ido avanzando. Si tienes más oxígeno en los pulmones, en un periodo breve te das cuenta, estoy avanzando en relación a mi oxigenación. Estoy avanzando en relación a alcanzar mi peso ideal. Cuando empiezas a avanzar en tu negocio, en tu capacidad para hacer contactos, en tu capacidad para hablar con la gente. Eras muy tímido, pero un día dijiste, ya me harté de ser tan tímido. Ya tomé la decisión, estoy haciendo planes y voy a empezar a hablar con la gente. Y empiezas, aunque al principio sea difícil, pero luego rápidamente, y no se lleva un año, en serio, no se lleva un mes, no se lleva una semana. Te lo prometo, aunque seas un poco tímido, si empiezas por presentarte, si empiezas por hablar con alguien con quien nunca habías hablado, tú empieza, te prometo que en un tiempo relativamente corto, porque están sucediendo 2 cosas. Una, decidir superar una dificultad, pero también entender que con esta nueva aptitud, con esta nueva habilidad y los avances, podré lograr cualquier cosa. Porque si logro superar el miedo de hablarle a uno, puedo superar el miedo de hablarle al número 10, 50 o 100. Y para cuando llegue al número 50 y al número 100, mi seguridad en mí mismo será fuerte, mi autoestima estará tan elevada, mi aptitud nueva tendrá un avance tan increíble que nunca volveré a los hábitos anteriores. Qué increíble fuente de inspiración. Avanzar. Anoté esto. La infelicidad es simplemente la falta de avances hacia una meta predeterminada. La infelicidad te inunda cuando no estás teniendo avances. Pero aquí empieza la felicidad. Lograr avances progresivos. No tienes que lograr todo de golpe. No tienes que hacerlo de inmediato. Siempre y cuando tengas avances, siempre y cuando el avance forme parte de tu experiencia, es una fuente de inspiración fantástica. Ahora viene la siguiente fuente de inspiración y es lograr. Cuando finalmente llegas a la meta que te propusiste. Quiero tener tanta experiencia y poder hacer esto dentro de 30 días, dentro de 60 días, dentro de 6 meses. Finalmente pasan esos 6 meses y ahí estás.
Finalmente, el tiempo pasa y obtuviste lo que querías. Finalmente pasa el tiempo y la habilidad ya empieza a estar más pulida y también a ser única y eficaz. Lograr es una fuente increíble de inspiración. Pero me he dado cuenta de algo. Cuando logras algo, sea lo que fuera que decidiste originalmente, y luego planeaste, empezaste y avanzaste, cuando finalmente lo logras, ese logro no resulta ser una inspiración mayor que cuando lo decidiste. Es una inspiración de otro tipo, es otra clase de sentimiento. Al saber que tienes muchos otros objetivos por lograr, otros sitios por visitar, cosas por hacer, la persona que quieres llegar a ser, pero al menos ya tengo esta ya la hice. Recuerdo hace mucho, cuando quería hacer capacitación y quería enseñar, me gustaría hacer seminarios porque vi a personas que tenían un magnífico efecto sobre su público. Llevan la utilización del lenguaje al grado máximo. Me di cuenta que había una mezcla de su corazón, su alma, su mente y su vocabulario. Y esa mezcla de cosas era presentada para que otros la escucharan y los corazones creyeran y las mentes entendieran para que pudiera darse la magia más increíble. Y pensé que si yo pudiera hacer eso, sería el mejor sentimiento del mundo. Después he llegado a tener otra meta que seguramente nunca lograré, y es la meta de ser cantante. No solo hablar la poesía, no solo hablar el idioma, sino cantarlo acompañado de música. Yo opino que probablemente el mayor impacto que puedas efectuar sobre cualquier persona, grupo o público, es la capacidad para comunicar un mensaje, o un poema, o la letra de una canción, o tus sentimientos, o algo que sabes para comunicarlo, por medio de la música y la canción. Para mí ese es el impacto más increíble que pueda tener un ser humano sobre otro o sobre un público. Pero después de eso, está la capacidad de tener ideas firmes y tener la capacidad de plasmarlas en palabras, en el idioma, impulsado por las emociones para mezclarlo con la experiencia y tomar las demás cosas que suceden en tu mente, tu corazón y tu alma para expresarlo de la mejor manera que puedas, así como estoy haciendo a un público que no veo. Pero como sí puedo visualizar al público y a dónde se dirige y a dónde puede llegar y hasta dónde llega incluso ahora mismo, eso me inspira a hacer mi mejor esfuerzo para encontrar ideas que sean significativas y sean de ayuda. Para mí esta es la experiencia más increíble. En cuanto a la canción, nunca llegaré a eso porque no tengo ese poderoso talento específico. Pero después de eso, lo que puedes tener después de eso es el efecto más increíble sobre otra persona. Sin duda alguna, puedes despertar la imaginación de alguien. Puedes obtener ese logro. Sí puedes. Lo que has deseado y lo que has soñado, si lo extraes de la fuente de inspiración que es decidir, y la inspiración de planear, la inspiración de empezar y la inspiración de avanzar, entonces conocerás esta increíble inspiración de lograr, de finalmente llegar, finalmente ser la persona, finalmente lograr la meta. Todo está puesto en práctica a diario, simultáneamente. Y simultáneo, porque en estos momentos algunos de ustedes están logrando y decidiendo, y quizá han logrado y decidido el mismo día, porque cuando lograron, decidieron, ahora lo voy a multiplicar por 2, por 3, por 5. Es maravilloso cómo puedes planear y decidir, empezar y decidir algo más. Puedes estar avanzando en un área y decidir empezar en otra. Todo puede suceder al mismo tiempo. Sabes, es fantástico ir a Salinas, California. Salinas se conoce como la capital mundial de la lechuga. La tierra es tan rica que es increíble. No muy lejos de ahí está Castroville, y Castroville se conoce como la capital mundial de la alcachofa. Y a unos kilómetros de ahí está un sitio llamado Gilroy. Y Gilroy se conoce como la capital mundial del ajo.
Hacen el festival anual del ajo. Más de 300,000 personas llegan de todos lados a Gilroy, California, para el festival del ajo. Cerca de ahí está un lugar llamado Watsonville. Y Watsonville, California, se conoce como la capital mundial de la fresa. Todo está muy cerca. Puedes ir en auto a todos esos pueblos en muy poco tiempo. No te toma ni medio día. Aún así, estas son capitales mundiales en cuanto a la productividad. La razón es que la tierra es tan fuera de lo común que en estas áreas se puede plantar 2 o 3 cosechas por año. Como sabes, en la mayor parte del mundo solo se puede plantar una cosecha, primavera, verano, otoño y luego el invierno. Pero esta área es increíble. Al pasar por ahí en auto, los verás recolectando en un terreno y plantando en el terreno contiguo, recolectando y plantando. El mismo día que están recolectando, están plantando. Es un sitio fenomenal. Pero lo mismo es cierto sobre Herbalife. Puedes recolectar y plantar el mismo día. Puedes lograr y decidir el mismo día. Puedes ir avanzando en un área, habiendo logrado algo en otra área. Todo revuelto, todo sucediendo simultáneamente al mismo tiempo. Quise señalarte eso para que puedas apreciarlo y cómo nuestro negocio afecta nuestras vidas tan dramáticamente y nuestra vida social, nuestra vida religiosa y nuestra vida en la comunidad, pero sobre todo la oportunidad que ofrece Herbalife para que todo ello funcione simultáneamente. Decidir, planear, empezar, avanzar. Es una experiencia instantánea de ida y vuelta. Al inspirar a otros, nos sentimos inspirados. Es difícil comprenderlo con nuestra mente limitada. Pero esto llamado espiritualidad y emociones humanas es tan increíble que 2 cosas pueden suceder simultáneamente a la vez. Al inspirar a otros, nos inspiramos. Aprendemos al enseñar. Al enseñar, aprendemos. A veces aprendemos qué no decir porque no fue bien recibido. Y hacemos una nota mental. Voy a prescindir de eso. Pensé que era una idea ingeniosa, pero resultó que no. Pero aprendemos simultáneamente al enseñar. Es increíble. Nos vamos haciendo ricos al crear riqueza. Al crear riqueza, nos hacemos ricos. Así como lo regalamos, nos llega. Así como lo damos a través de nuestra facilidad para hablar, espíritu, emoción, ojos, apretón de manos, contacto. Así como hacemos eso, de fuentes increíbles, luego fluye hacia nuestras vidas y a veces fluye simultáneamente. Nos vamos haciendo ricos al crear riqueza. No se puede tener una experiencia más emocionante que esa. Lo siguiente que anoté fue, cambiamos al crear cambio. Al ayudar a otros a cambiar, nos cambiamos a nosotros mismos y a veces decidimos hacer algunos cambios el mismo día que estamos ayudando a alguien a cambiar para bien. Estamos intentando ayudarlo a cambiar de opinión o de postura. Intentamos ayudarlo a cambiar su plan, a refinarlo. Y al hacerlo, de pronto descubrimos que estamos cambiando, haciendo apuntes mentales. Ahora que estoy enseñando, estoy ayudando a alguien a cambiar. Por cierto, empezaré a hacer cambios. La experiencia es muy poderosa cuando todo esto sucede simultáneamente a la vez. El siguiente. Progresamos creando el progreso. Creamos progreso para los demás. Logramos que crezcan. Y al ayudarlos a crecer, crecemos. Al ayudarlos a alcanzar el éxito, alcanzamos el éxito. Eso es lo que le pasó a Mark Hughes. Inmediatamente empezó a ayudar a la gente a mejorar su bienestar. Inmediatamente empezó a ayudar a la gente a mejorar su futuro económico. Y al ayudarlos a ellos, a él le llegó el éxito. Ni siquiera se tuvo que concentrar en lo que recibía, ¿sabes? No tuvo que concentrarse en cuánto gané hoy. Pudo olvidarse de eso.
Lo único que tuvo que hacer fue invertir en esos primeros distribuidores, invertir su tiempo, invertir su energía, invertir sus ideas, invertir sus emociones, y todo empezó a llegarle. Así como dio, recibió. Esa es la experiencia extraordinaria, no solo de Herbalife. Entiendo que esto aplica a nuestras demás experiencias sociales, personales y religiosas, pero funciona de maravilla en lo que hacemos con Herbalife. La siguiente. Nos hacemos felices al crear felicidad. Cuando le ponemos el pin a alguien y le proporciona una dicha increíble porque al fin ha llegado. Hizo las reuniones, tomó las clases, hizo todo y ahora ha llegado, y creamos felicidad para esa persona al colocarle el pin, al darle un abrazo y felicitarlo. Creamos felicidad para él, pero simultáneamente eso aumenta nuestro nivel de felicidad a un grado increíble. Aprendemos a ver creando la vista para los demás. Si los ayudamos a ver, también nosotros vemos. Desarrollamos nuestra visión al inspirar la visión. Desarrollamos la vista para alguien. Desarrollamos un futuro para alguien. Y automáticamente nuestro futuro empieza a desarrollarse, a crecer y a expandirse a medida que desarrollamos una visión para otras personas. Son fuentes de inspiración. Creí que las disfrutarías. He recopilado una buena lista, inspirada por un par de otras personas a la que yo he contribuido, y me gustaría compartir esta lista con ustedes. Primero, aprender el poder del propósito. El que tiene un propósito en la vida tiene algo que buscar, algún significado. Un escritor lo describió. A algunos se les vuelve una obsesión magnífica. Y para ustedes y para mí, quizá no necesita ser tan dramático como una obsesión magnífica. Pero tiene que ser algo que nos haga algo a nosotros. Algo que nos atraiga, en especial hacia el futuro. Tenemos muchas influencias. Una es la influencia del pasado. A algunos siempre los atrae el pasado. Algunos siempre los atraen las distracciones. Pero esto es lo poderoso. Si tienen una lista de propósitos, los atrae hacia el futuro. Y entre más poderoso sea el propósito, más fuerte es la atracción. Y hay otra gran ventaja de tener un propósito para el futuro. Lo saca adelante en todo tipo de retos y de dificultades. Si no tienen propósitos fuertes para el futuro, es fácil que se los trague un mal día. Es fácil que casi los aniquile un mal mes. Y a veces es fácil casi desaparecer debajo de las olas de un año que va mal si no tienen algo que los saque de ese año. Si quieren algo que los saque adelante en todo tipo de retos, todo tipo de dificultades y cosas que se les presentan, tienen que tener algo más allá, después de hoy, de la próxima semana, del próximo mes, de este año, que los atraiga hacia el futuro. Y entre más claro es, más atrae. Entre más dinámico es, más afecta su vida, su espíritu, su corazón, su alma. También crea la imaginación. Pone a trabajar la mente para lograr ese propósito. Y si su mente trabaja, su corazón trabaja, su espíritu trabaja, y si tienen buenas ideas, en serio, no hay nada que no pueden lograr. Es uno de los grandes poderes que los convertirá en una variable. El propósito. Aquí está el siguiente, el autoestima. ¿De dónde viene el autoestima? Y este es el mejor consejo que puedo darles. Primero que nada, no descuiden las pequeñas disciplinas diarias. El autoestima se deriva de que uno se siente bien consigo mismo. Y una de las mejores formas de sentirse bien consigo mismo es, al final del día, saber que le echaron ganas, hicieron lo que pudieron. En una reunión hicieron lo que pudieron. En una llamada fue la mejor que pudieron hacer. En una carta no fue algo informal, fue su mejor carta. Al final de ese tipo de días, cuando se sienten bien consigo mismos, el autoestima empieza a elevarse. Saben que se pueden tener un día bueno, pueden tener otro al día siguiente, y esos días se vuelven semanas, las cuales se vuelven meses, los cuales se vuelven un año poderoso. El autoestima viene de la falta de descuido. Si no descuidan las pequeñas disciplinas diarias,
De ahí viene la autoestima. Parte de la buena salud es el autoestima. Sé que seré sano. Consumo los productos de Herbalife, como una manzana al día. Le doy una vuelta a la cuadra, corro a la playa. Al final del día, cuando dieron lo mejor de sí e hicieron todo, el autoestima crece. Ese autoestima afecta su salud, afecta su futuro, afecta su psique. Es cierto, uno de los grandes poderes es el autoestima. El autoestima es la disposición a hacer lo necesario para lograr una meta. Unos dicen, lo haré un tiempo y a ver qué pasa. Probaré un par de cosas. Si no funciona, me largo. Y todos sabemos que ese tipo de gente no tiene mucho futuro. Pero si están dispuestos a hacer lo que sea necesario, si tengo que aprender un par de cosas, las aprenderé. Si tengo que aprender 5 o 6, aprenderé las 6. Si tengo que tomar una clase extra, la tomaré. Si tengo que leer los libros, los leeré. Si tengo que consultar con gente que sabe más que yo, lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Eso empieza a desarrollar una autoestima increíble. El autoestima viene de la capacidad de sobreponerse a las circunstancias, de sobreponerse a lo que ocurra, a las cosas insignificantes, a las cosas desalentadoras que hundirían el barco de todos menos el de ustedes, que harían que otros se rindieran al principio, pero ustedes no. Ese tipo de disposición a superar todas las circunstancias, ya sea los retos pequeños o enormes, si están dispuestos a hacer eso, este tipo de poder los ayudará y en ustedes la variable provocará un cambio. Lo tercero que tenía en la lista era entusiasmo. Y esto escribí sobre el entusiasmo. El entusiasmo poderoso es principalmente un 90% de entusiasmo interior y un 10% de exterior. Todos sabemos lo que es el entusiasmo. Cuando alguien nos deja ver el 90% de su entusiasmo y solo lleva dentro un 10%. Pero el entusiasmo que afecta a la gente no es solo el ser escandaloso, sino el que es profundo, el que viene de nuestro interior, creado por el autoestima, por el propósito, por la disposición a ayudar a la gente, ese tipo de entusiasmo. Saber que van a hacer el trabajo, que afectarán a la gente, saber que tendrán testimonios de todas direcciones. Ese tipo de entusiasmo. Gran parte de él es silencioso, gran parte de él no se oye, y el 10% que se oye no suena. La gente lo llama entusiasmo genuino porque saben que lo que ustedes dicen en la exhibición de su entusiasmo es solo la punta del iceberg de su entusiasmo interior, que realmente los motiva a hacer el mejor trabajo posible. Lo siguiente para ayudarlos a convertirse en una variable poderosa es la pericia. Querer sobresalir en todas las aptitudes y no conformarse con menos de un desempeño excepcional. Si están dispuestos a ser los mejores de su campo, si están dispuestos a exigirse la excelencia en las aptitudes, ser lo mejor que pueden ser. Durante la capacitación, hagan lo más que puedan. Durante un taller, hagan lo más que puedan. Desarrollar la aptitud de usar su personalidad, la aptitud del lenguaje, la aptitud de la influencia, la aptitud de la organización, pericia, la excelencia en las aptitudes. Aquí está lo siguiente de mi lista, que hará una poderosa contribución a ustedes, la variable, la preparación. Estar bien preparados. Y la preparación, desde luego, conlleva muchas cosas. Gran parte de nuestra vida trata de la preparación, de estar listos. Al ir al primer grado de primaria, nos preparamos para el segundo grado. Después de terminar 2 grados, los 2 grados nos preparan para el tercero. A veces parece muchísimo tiempo, interminable, atroz, y parecerá que nunca llegará la hora en la que tendremos el desempeño que queremos. Pero toma tiempo prepararse, toma tiempo estar listo. Y las decisiones que tomen en el proceso de preparación son las decisiones que duran toda una vida.
Prepararse para tener un buen día. Es esa preparación, quizá la noche anterior, quizá 2 días antes del día que van a armar todo. La preparación para una reunión significa que la tomaron en serio. La preparación para un taller significa que van en serio. Quieren hacer la mejor contribución. Ese tipo de preparación es importante. Pero esta preparación es vital. Prepararse para el éxito. La vida no desea desperdiciar el éxito en los que no están preparados. La vida dice, ¿por qué desperdiciar una fortuna en esta persona? No está preparada para hacer las cosas indicadas con ella. No está preparada para usarla prudentemente. Si se le diera una fortuna a esta persona que no está preparada, probablemente se desperdiciaría. No se beneficiará a los que pudieron beneficiarse. Lo que pudo haberse hecho no se hará porque la fortuna se habrá desperdiciado en la persona que no estaba preparada. No solo busquen la fortuna, no solo busquen la promesa, sino prepárense y pregúntense, ¿qué puedo hacer para estar listo? Porque recuerden que la vida se diseñó no para darnos lo que queremos, no para darnos lo que necesitamos, sino la vida se diseñó para darnos lo que merecemos. Hay que pagar todos los valores de la vida y los que pagan son los que reciben. Dice, los que dan, reciben. Alguien dice, quiero recibir, quiero recibir. No tienen que concentrarse en recibir, solo conviértanse en buenos dadores. Dice, los que busquen, encontrarán. Alguien dice, necesito encontrar ideas buenas para cambiar mi vida. El encontrar buenas ideas no surge porque las necesitan, surge porque las buscan. Si quieren buenas ideas, vayan tras ellas. Hay que ir a la clase, al taller, a la capacitación. Hay que leer el libro, ¿verdad? Hay que leer la publicación, ¿verdad? Vayan a donde se den buenas ideas. Vayan a buscar, porque las buenas ideas no se desperdician en los que no buscan y no están bien preparados. Así que prepárense para estar listos para la fortuna cuando llegue, para estar listos para el reto cuando llegue, para estar listos para la oportunidad cuando llegue. La oportunidad llega y pasa de largo al que no está bien preparado. Yo quiero prepararme para el próximo año. Sí, deseo ser efectivo este año, pero también pienso en cómo podría mejorar, cómo podría ser más poderosas, más agudas y claras mis ideas. ¿Cómo podría llegar al próximo año a la gente que no llegue este año? No he buscado profundamente mi alma como para afectar a otros. Algunos pasan y dicen, oye, qué buen discurso. Pero ¿cómo podría hacerlo más fuerte, más profundo, más poderoso? No puedo ser tan poderoso como podría ser el próximo año. No se puede ir al 10º grado si están en el 5º grado. Tienen que ir grado por grado, pero entre más preparados estén, cuando llegue el 10º grado, pueden sacar provecho y conseguir 3, 5 veces más el valor debido a que están preparados. Aquí está el siguiente. La independencia confiere mucho poder. Independencia significa simplemente que dependemos de nosotros mismos. Sería lindo que alguien les diera esto, les diera aquello. Sería lindo que todos hicieran su trabajo como es debido. Pero eso es lo que deben hacer, depender de ustedes mismos principalmente. Principalmente decir, yo soy el responsable y aprenderé las aptitudes necesarias para ayudar a otros a aprenderlas. Si necesito que muchos hagan cosas para crear mi organización, lo haré. Pero yo tengo que ser el último pilar. Tengo que ser el último en el que los demás puedan confiar, para que si se pasa esto o lo otro, yo pueda llenar el espacio, hacer el trabajo. Hay que hacerlo en las reuniones, hay que hacerlo en las capacitaciones, hay que hacerlo en una clase de unos cuantos. Lo que se le pasó a alguien, nosotros lo hacemos. Independencia. Principalmente volver a aprender a contar con ustedes mismos. Para poder hacer esto, no quejarse nunca y no dar explicaciones nunca. Aquí está el siguiente poder clave, la imagen. La imagen tiene muchas partes, la imagen que tienen los demás de ustedes, la imagen que tienen para los demás. Y es muy importante cómo los ven los demás.
Si no los ven como líderes, no van a prestar atención. Si no ven que tienen el control, es muy probable que no les tengan confianza. Si no ven que ustedes saben a dónde van y lo que quieren lograr, probablemente no los seguirán. Pero si los demás los ven, si tienen la imagen de alguien que está a cargo, que tienen el control de su vida, de su futuro, de su destino, de la situación, si ven eso, ese tipo de imagen es poderosa. Ayuda a que prevalezcan, atrae a otros. La gente quiere estar con los que tienen el control, que son poderosos y que saben usar su poder, que son influyentes y que saben usar su influencia. Ese tipo de imagen es importante. Pero una imagen muy importante es la imagen que tienen de ustedes mismos. Su forma de vestir, de hablar, de pensar, su capacidad para aprender. Todo eso es una imagen importante de ustedes mismos. Si la imagen se necesita aprender, podrían aprenderla. Si se necesita dominar un libro, podrían dominarlo. Si se necesita aprender alguna aptitud, ¿por qué no podrían aprenderla? Ese tipo de imagen de sí mismo, que yo continuamente me esfuerzo para ser el mejor. Uno de los lugares más importantes para ver es el futuro. Sí, hay que ver el pasado. Sí, hay que ver a nuestro alrededor, sí. Pero uno de los lugares más importantes para ver es en el espejo. Mi apariencia ante los demás es importante, pero mi apariencia ante mí es de suma importancia. Este tipo de imagen con la que se desarrollará el autoestima y se desarrollará la independencia. Aquí hay otro en mi lista muy corta. El siguiente término es carácter. Volverse una persona de valores elevados, una persona de principios, una persona de honradez, una persona que se gana el respeto. Ese tipo de carácter. Se requirió carácter cuando Mark empezó a armar el plan de mercado. ¿Cómo podemos tener un sistema que incorpore la integridad? Donde la gente sepa que si esto pasa, esto pasará después. Y si esto sale mal, esa es la manera de arreglarlo. A menos que tengan los principios, el carácter y la integridad para armar un plan viable para una gran variedad de personas, el sistema no va a durar mucho. Y tengo la suficiente experiencia, al igual que ustedes, y he visto muchos sistemas que empezaron y fallaron. Y fue porque no se crearon con integridad. No se crearon con carácter. No se crearon para hacer lo correcto. Quizás se crearon para aprovecharse, para sacar dinero cuanto antes y dejarlos. Así que es importante desarrollar el carácter dentro de ustedes y que la gente los considere honrados, justos, dispuestos a hacer lo correcto, dispuestos a ayudar, pero dispuestos a caminar por el centro siempre, a no pasarse de la raya. Aquí hay otro, se llama autodisciplina. La autodisciplina representa un reto para todos. Aquí hay uno más, el poder del desempeño extraordinario y de exigirnos resultados excelentes. Esto es muy importante. Si quieren vivir extraordinariamente, deben desempeñarse extraordinariamente. Si quieren un ingreso extraordinario, deben hacer cosas extraordinarias. Si quieren una fortuna extraordinaria, deben cumplir con lo que exija tener esa fortuna. Si nos exigiéramos ese tipo de desempeño, y ustedes tienen que exigírselo. Yo no puedo exigírselo, trataría de inspirarlos, trataría de contarles el sabor que podría tener lo que es llegar a hacer su fortuna. A mí me sucedió. Pero tienen que hacer esto, deben exigírselo. La sociedad no les exige que no tengan un ataque cardíaco, pero si quieren evitar un ataque cardíaco, deben exigírselo. La sociedad no les exige que consuman Herbalife y mejoren su bienestar,
deben exigírselo ustedes. La sociedad no les exige que corran alrededor de la cuadra por la semana, pero si quieren buena salud, deben exigírselo. La sociedad no les exige que lean un par de libros por semana y mejoren su inteligencia y su conocimiento. Eso deben exigírselo ustedes. No exige que construyan un muro económico alrededor de su familia que nada pueda penetrar. No es una exigencia de la sociedad, pero ustedes deben exigírselo. Si lo desean, deben exigírselo. La sociedad no les exige que aprendan 10 aptitudes para asegurar su futuro y el futuro de su familia. La sociedad no lo exige, no lo requiere, no es una ley. Pero si quieren la ventaja, deben exigírselo.